Bienvenidos a Junta Médica, el programa de medicina de Infobae, donde ustedes podrán hacerle llegar a nuestros médicos y especialistas sus consultas en vivo. Dentro de la próxima media hora, ellos están esperando sus preguntas. Les cuento que vamos a hablar del tema de la meningitis. Hoy se celebra el Día de la Meningitis, el 24 de abril. Es una enfermedad que es devastadora, discapacitante y puede ser potencialmente mortal si no se le detecta dentro de las primeras 24 horas. Ahora los especialistas que tenemos nos van a contar cómo es esto. Les cuento que desde República Dominicana tenemos invitado al doctor José Brea. Él es pediatra infectólogo, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Además es profesor de la residencia de pediatría del Centro Médico de la Universidad Central del Este de Santo Domingo, de República Dominicana. Bienvenido, doctor. Gracias. Muy buenas tardes. Y tenemos también desde Argentina al doctor Roberto de Bag. Él es pediatra infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica y de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica también. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, ante todo quería preguntarles, ¿qué es la meningitis? ¿De qué modo puede prevenirse? Doctor Brea, si quiere comenzar usted. La meningitis es una de las infecciones graves, severas en pediatría y también en la adultez, pero nos referimos más en la parte pediátrica. Es una inflamación de las meninges, una infección de las membranas que recubren el cerebro, vamos a decir. Generalmente, como hoy es el Día Mundial contra la Meningitis, hay que recordar que hay varias bacterias que producen meningitis. La de la Haemophilus influenza tipo B, la del Streptococcus pneumoniae y el meningococo. Pero esta última, el meningococo, tiene la particularidad de poder causar epidemias. Y no solamente causar epidemias, a diferencia de las otras bacterias, puede llevar a la muerte en horas. Las otras bacterias impactan, producen gran daño, pero tarda un proceso. Mientras que el meningococo es de las que más impacto da, no solamente al paciente, sino a todos los que la manejan, a sus familiares y, por qué no, a la parte social, al entorno. Y eso es lo que meningitis es una enfermedad devastadora, deja secuelas, es un gran problema. En el caso del meningococo, aunque se maneja adecuadamente, se produce más o alrededor de un 10% de muerte. Y deja de 10 a 20% de secuelas aquellos que se manejaron. Entonces, el problema es severo. Doctor de Bag, ¿por qué la importancia de las primeras 24 horas en diagnosticar la enfermedad? Las primeras 24 horas, la importancia es lo que se llaman las horas de oro para el diagnóstico y el tratamiento. Es una enfermedad que la meningitis, y especialmente por el meningococo, es una enfermedad que rápidamente progresa sin tratamiento, al 50% de muertes. Es así que se estima que el promedio de la evolución hasta que se llega al diagnóstico son 19 horas en diferentes estudios, pero muchas veces estas primeras 24 horas o la hora 19 o 20 es un momento en el cual ya es tarde inclusive para producir una buena atención médica y disminuir así la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. Doctor Brea, ¿cuáles son los síntomas que presenta la enfermedad? Sí, los síntomas comienzan como cualquier infección, con fiebre, sueño, vómito, dolor de cabeza y dependiendo también del tipo de bacteria puede entonces entrar en coma, como decía el doctor de Bach, de una manera rápida, en pocas horas, pero es una infección que es muy florida, ¿ok? Y hay que pensar inmediatamente en ella porque el diagnóstico generalmente se buscando líquido cefalorraquídeo, hay que a nivel lumbar. Por lo tanto,
hay que actuar rápido en cualquier paciente con fiebre, con vómito, con dolor de cabeza o alteración de su estado neurológico, de su estado de conciencia. La primera cosa que hay que pensar es en meningitis, o vamos a decir, descartar, así decimos los médicos. Hay que trabajar para que no sea, si es, inmediatamente se actúa, porque actuando y diagnosticando precozmente podemos disminuir la incidencia de que el niño se muera o tenga una larga estancia y tenga daños, secuelas permanentes, que mañana va a ser un problema para él y una carga para la sociedad. Doctor Deva, ¿cuáles pueden ser esas secuelas permanentes que hablaba el doctor Brea? Bueno, hay secuelas, se habla de unas secuelas psicosociales y sí, físicas. De las secuelas físicas están el daño neurológico, la sordera, la incapacidad de desarrollar un estado neurológico normal, y las secuelas también motoras, que tienen que ver con la pérdida o las amputaciones de miembros, debido a que es una enfermedad por el meningococo que se generaliza y produce lesiones severas en los miembros superiores y en los miembros inferiores. En estudios que hemos realizado en la Argentina, en centenas de pacientes, hemos demostrado que los pacientes que se internan en las terapias intensivas por enfermedad meningocócica, alrededor del 30% tienen secuelas neurológicas y el 20% secuelas motoras, es decir, amputaciones tanto sea de miembros superiores como de miembros inferiores. Y también se habla de secuelas psicosociales, debido a que muchas de estas secuelas motoras, por ejemplo las amputaciones, no permiten una vida, o la adaptación a la vida requiere de condiciones o adaptaciones psicológicas y también sociales, porque no son enfermedades realmente discapacitantes. Tenemos muchas preguntas que nos están llegando. La primera que quiero hacerles viene desde Paraguay. Estela Maris dice: mi hijo de 10 años estuvo en contacto con un compañero al que se le acaba de detectar meningitis por meningococo. ¿Qué debo hacer, doctor Brea? Si es un contacto cercano, estuvo en su misma aula o compartiendo íntimamente, lo primero es que ya estoy seguro que las autoridades sanitarias procedieron a una quimioprofilaxis, o sea, darle un antibiótico por 2 días para disminuir la posibilidad de que esa bacteria en él empiece a desarrollarse. Y dependiendo la intimidad que tuvo, tiene sus indicaciones bien precisas de cuándo vacunar o no. Pero primero hay que saber el tipo de serotipo del meningococo que a su compañero le está dando para aplicar la vacuna. Pero lo más importante es, a todo su entorno tiene su característica, que estuvo en un proceso de 8 días, de 10 días cerca, o en todo ese proceso hay que darle tratamiento antibiótico profiláctico. Como te dije, es sencillo, son 2 días, pero realmente hay que tomar esa medida, y estoy seguro que a ella se lo hicieron, ¿no? Si no se lo hicieron es porque no notificó que estaba junto con esos compañeritos, o realmente no entendió, no cumplió los parámetros de hacer quimioterapia. Ahora, ¿la escuela en general debería tomar alguna medida específica en la generalidad de los alumnos? No, en la generalidad no. Esto es una enfermedad que crea muchos problemas, muchos revuelos y mucha alarma social, como decía el doctor Vega. Realmente hay sus indicaciones. Muchas veces en muchos países se han tomado medidas más bien para complacer a la parte, a la comunidad, pero no debe ser así. No debe ser así. Hay estudios bien claros, hay que explicar, las autoridades deben tener un liderazgo, tener una credibilidad donde se hagan las cosas como está bien estipulado. Hay condiciones o características bien claras que si la persona ha estado en intimidad con ese niño, ese paciente que sufrió o que sufre la enfermedad, inmediatamente hay que hacerle quimioprofilaxis. El vacunarlo, hay una gran discusión, porque primero se quiere saber a qué tipo
es que está haciendo la enfermedad para vacunarlo, aunque ya en algunos momentos se decide vacunar, pero siempre hay que hacer la quimioprofilaxis, igual colegio entero, probablemente a su curso o a su entorno. Desde Colombia, César Juárez dice: mi esposa está embarazada y los médicos sospechan que puede estar padeciendo esta enfermedad. ¿Puede estar en peligro la vida de ella y la del bebé? Sí, sin ninguna duda. Sí, sin ninguna duda. Las enfermedades por meningococo producen una alta mortalidad. Entre el 10 y el 30% de los pacientes pueden tener un desenlace fatal, razón por la cual, sin ninguna duda, cuando una persona padece de enfermedad meningocócica tiene probabilidades de complicaciones, y una de esas complicaciones es el desenlace fatal. Tenemos una pregunta puntual, volviendo al tema de las vacunas, de Lucas Méndez desde Uruguay. Él pregunta: ¿a partir de qué edad y hasta cuándo es recomendable darse la vacuna? ¿Cuánto dura su efecto y si cubre todas las cepas de meningitis? Doctor Brea. Bueno, lo primero que hay que aclarar algo de la pregunta anterior. Si su esposa está embarazada, debe estar hospitalizada probablemente en una unidad de cuidado intensivo. Si su querida esposa está en buenas condiciones y se está sospechando de eso, bueno, con esta enfermedad no hay sospecha. O se maneja como tal o no se maneja como tal. Entonces, yo espero que no esté ella en cuidados intensivos o hospitalizada pensándose en esto grave. Me imagino que deben estar actuando, pero yo espero que no sea así, que sea un diagnóstico así a la ligera o que se pensaba en ese sentido. Sí, hay diferentes tipos de vacunas. La vacuna para prevenir. Las vacunas es antes de que ocurra el proceso. Hay diferentes vacunas y hay advenimientos de vacunas, vamos a decir, de recién uso. Porque las vacunas que se tenían disponibles hasta el momento no se podía poner básicamente en los niños por debajo de 2 años. Pero esta enfermedad impacta más en el primer año de vida, luego en los del 1 a 5 años y luego en la adolescencia. Pero también estas vacunas no tenían esa capacidad protectora como pensábamos. Por lo tanto, han salido nuevas vacunas, primero que se puede colocar a edades más tempranas, y hay una vacuna que se llama conjugada, ¿no? Y sí se puede poner antes del año de edad y tiene 4 serotipos cubriendo, que generalmente son de los más frecuentes. Hay un serotipo que abunda mucho y ha estado aumentando en nuestra región, que es el B, que no hay una vacuna disponible hasta el momento, pero sí hay una vacuna sola contra C, y esto se puede poner desde los 2 meses, pero en nuestra región es una vacuna que se pone alrededor de los 9 meses, con 4 serotipos, y ha ayudado mucho en contener situaciones epidemiológicas de riesgo y, por qué no, en brotes o en momentos donde está aumentando esta incidencia de la enfermedad. El doctor Debate puede abundar al respecto. Doctor, cuéntenos. En relación a las recomendaciones, en la mayoría de los países de Latinoamérica existen la disponibilidad de vacunas que se llaman cuadrivalentes, que protegen contra los meningococos del grupo A, del grupo C, del W, 135 y el Y. Y es vacunas que están fundamentalmente recomendadas para, por un lado, los pacientes que tienen la mayor probabilidad de tener enfermedad por meningococo, como es el caso de los niños pequeños, los viajeros a áreas donde hay mayor cantidad de casos de enfermedad meningocócica, algunos médicos o trabajadores de laboratorio, y también aquellos niños o adultos que tienen enfermedades que producen alteración en la inmunidad. Todos esos tienen recomendación para la utilización de las vacunas y de esa manera prevenir la enfermedad por meningococo. O sea que la vacuna es solo para los niños o para personas que puedan llegar a estar en contacto con la bacteria. ¿Hay alguna edad máxima para dar esta vacuna? No, las vacunas tetravalentes se dan a partir de los 9 meses de vida hasta los 55 años de vida. Esa es la aprobación para la utilización. Y para los contactos o para el manejo de los brotes epidémicos, también en este grupo de pacientes, en esta edad de pacientes, entre 9 meses
y 55 años. ¿Y hay que repetirlas periódicamente o será una sola vez la vacuna? Si se la administran los menores de 2 años, son 2 dosis con intervalo de 3 meses, y en los mayores de 2 años es una sola dosis, con una protección a 5 años. Tenemos más preguntas, esta vez desde Perú. Roxana Márquez pregunta, ¿en qué casos un enfermo puede morir por meningitis? Doctor Brea. ¿Cómo fue? Perdón. ¿Que no? ¿En qué casos un enfermo puede morir por meningitis? Bueno, como decíamos anteriormente, es una enfermedad que afecta a todo el sistema, no solamente las meninges, no solamente el cerebro, sino que produce cambios internos que lo llevan a una falla del sistema circulatorio, ¿no? Hay una serie de fallos en todos los órganos que pueden ser no solamente cerebro, sino corazón, hígado, y el organismo empieza a deteriorarse y es lo que le llamamos una falla de diferentes órganos y sobrevenir la muerte en este sentido. En la enfermedad meningocócica, hay trabajos que cuando no se tratan puede llegar hasta el 60-70 de mortalidad, porque es muy agresiva. En los otros tipos de meningitis la letalidad cambia, no es tan agresiva, pero sí hay una situación. Generalmente el meningococo produce dos tipos de situaciones: la meningitis y la sepsis meningocócica. Cuando es sepsis meningocócica es más agresiva, es más letal que la misma meningitis, pero no quiere decir que la meningitis no lleva a la muerte. No sé si me di a entender. Sí, clarísimo. Desde Chile, Susana Velázquez pregunta, ¿cuáles son las medidas de control para la meningitis por meningococo y cómo puede prevenirse, doctor Debab? Las medidas de control son fundamentalmente en las personas que están en contacto con un paciente o un niño o un adulto con enfermedad meningocócica, el uso de lo que se llama profilaxis antibiótica, es decir, tomar un antibiótico que recomienda el médico por un día o por 2 días para poder erradicar la colonización, es decir, el meningococo de las fauces y de esta manera tener la probabilidad de no contagiarse la enfermedad. Sumado a esto, la utilización de vacunas antimeningocócicas. Esa es la manera de control en el contacto. Y la medida de control en la población va a estar recomendada las vacunas en los grupos etarios donde mayor está afectada la población. Por ejemplo, en Chile en los últimos meses ha habido un aumento en la cantidad de casos de enfermedad meningocócica y se ha utilizado el Ministerio de Salud Pública la recomendación de vacunar a todos los niños entre 9 meses y 5 años, hecho que ha ocurrido a partir del fin de mes de noviembre, y en el año 2013 no ha habido ningún caso de enfermedad meningocócica en el grupo de niños vacunados. Tenemos algunas preguntas más, ya tenemos que ir cerrando porque tenemos poquito tiempo. Desde México, Mariana del Carmen pregunta si todos los pediatras conocen cómo diagnosticar la enfermedad o si algún especialista puntual al que pueda llevar a su hijo en caso de sospechar tener la enfermedad. Doctor Brea. Bueno, lo que pasa es que supuestamente en teoría todo personal médico debe entender qué es lo que está sucediendo. Si es aparatoso, yo creo que es obvio de que está sucediendo. Si el niño llega convulsionando en coma, hay que pensar, y no ha tenido un trauma ni un accidente, hay que pensar en meningitis, y más si tiene fiebre. Pero un paciente pequeño del primer año de vida que tenga vómito, fiebre, mal estado general, falta de apetito, somnoliento, hasta que se demuestre lo contrario, como dije ahorita, hay que descartar meningitis. Claro, un médico en un consultorio de atención primaria puede pensar perfectamente y hacer el requerimiento adecuado. Más en México, que tienen sistemas de atenciones de niveles muy buenos, y más en la seguridad social. Yo creo que sí hay una buena capacidad en Latinoamérica de diagnosticar y pensar en. ¿Cuáles son los estudios que se hacen puntualmente para llegar al diagnóstico?
Básicamente, sí, perdón. No, José, por adelante. favor. No, adelante. Los estudios para sospechar la enfermedad meningocócica tienen que ver con el examen físico por parte del pediatra. Uno de los mensajes más importantes a la población de madres y de padres es que todo niño que tiene fiebre alta, mientras menos edad tiene, más probabilidad de tener una enfermedad severa, y de estas enfermedades o infecciones severas está la enfermedad por meningococo. Los estudios que se hacen son estudios clínicos del examen físico más estudios de laboratorio, que son análisis de sangre y algunos estudios un poco más específicos que se hacen durante la hospitalización y la evaluación de los niños o adultos con enfermedad por meningococo o meningitis. Bueno, ya no tenemos más tiempo, pero me gustaría que ambos dieran algunos últimos consejos o recomendaciones, tanto para los padres como para los docentes que tienen algún caso de meningitis en alguna escuela. Doctor Berea, si quiere empezar usted y finaliza el doctor Deval. Sí, primero de que el niño en el primer año de vida hay que tener mucho cuidado cuando tenga fiebre. Hay que llevarlo siempre al médico, hay que avisarle al médico, y más que es una fiebre que se acompaña de otro. Si es fiebre sola, ya a partir de las 48 horas, 72 horas, tiene que ir a médico. Y además tiene que cumplir todas las vacunas actuales que hay para proteger contra infección de meninges, o sea, contra meningitis. Hay vacunas, como dije, que ya se están incluidas en las vacunas combinadas que protegen contra la hemófila influenza tipo B. Y el mejor efecto es que esta infección era la que más producía meningitis en el mundo entero, en México, en Perú, en República Dominicana, en Argentina. Desde que hay un uso masivo, ya no se ve meningitis por esta enfermedad. Eso es lo primero. Las nuevas vacunas hay que estar utilizándolas de acuerdo a la indicación que hay en la zona, en el país, y si no está disponible y hay un riesgo, es bueno buscarla, precisarla en otros niveles, a nivel privado, pero sí proteger a sus hijos en la medida de lo posible y de acuerdo a las indicaciones médicas del sitio de origen. Roberto. ¿Qué conclusión podemos hacer, doctor? Yo creo que sin muchas dudas, los padres deben consultar con los pediatras acerca de las medidas de prevención de las enfermedades infecciosas, tanto sea desde la más básica como es el cuidado del bebé, como es el lavado de manos, los alimentos seguros, el no contacto con personas enfermas y todo lo relacionado con la medida de prevención a través de vacunas. Tener el calendario de vacunas al día y averiguar y consultar todas las vacunas que están disponibles para prevenir las enfermedades y generar un consenso con el pediatra de aquellas enfermedades que deben ser prevenidas a través de vacunas. Bueno, han sido muy amables en estar con nosotros hoy, les agradecemos muchísimo a los dos. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes los esperamos el próximo miércoles en nueva emisión de Junta Médica. Gracias por estar ahí.